Era casi de noche cuando Shalom LeBaron llegó a donde su hija Ronita Miller LeBaron y sus 4 nietos fueron asesinados. Encontró, en posición fetal, los huesos calcinados de su nieta de 10 años, que murió probablemente aterrorizada. 3 camionetas tipo SUV habían salido muy temprano del rancho La Mora, en el norte del estado de Sonora, pero una se regresó al rancho debido a una ponchadura y allá cambiaron de camioneta. El testimonio de Devin Blake Langford, de 13 años, que después de esconder a sus hermanos heridos y ensangrentados en unos arbustos, lograra llegar de vuelta al rancho La Mora, luego de una caminata de más de 6 horas, es que un grupo de sicarios los emboscaron, los rafaguearon y dañaron el auto que ya no volvió a encender, para luego acercarse, bajarlos de la camioneta y ponerlos en el suelo mientras disparaban a quemarropa a su madre y a 2 de sus hermanos, quitándoles la vida. Luego los sujetos se retiraron y mientras lo hacían, él tomó a su hermano pequeño en brazos y caminó junto con el resto de sus hermanos heridos hasta que, cansado, los escondió en unos arbustos, antes de emprender su heroico recorrido. De forma por demás contradictoria, Julián LeBaron ha declarado en entrevista que él supo de la masacre cerca de las 10 de la mañana, mientras estaba en la ciudad de Chihuahua y comenzó a trasladarse primero a la comunidad LeBaron y de ahí hasta la zona del ataque en el lado de Sonora, a la que llegó junto con Shalom LeBaron casi por la noche. Esto contradice la narrativa de que fue Devin el que trajo las primeras noticias sobre la masacre a la comunidad de La Mora, cerca de las 5 de la tarde. Algo que deberá ser aclarado. Julián utiliza el hecho de que llegó antes que cualquier otra autoridad para recalcar la supuesta ineptitud de la policía y su llamado a que el gobierno es muy caro y no sirve para nada. También argumenta que las mismas Fuerzas Armadas se resistían a acudir al lugar de los hechos junto con ellos, que por cierto, acudieron armados, sin tener permiso para ello. De hecho, según el padre de Ronita, Adrián LeBaron, miembros del crimen organizado los habrían amenazado semanas antes para que ya no trajeran combustible desde Chihuahua. Incluso, días antes habrían desaparecido a unos muchachos que vendían combustible que traían desde ese estado para venderlo en Sonora. Adrián comenta que antes cargaban gasolina en las Virginias, pero que el crimen organizado se los prohibió para así controlar todo el abasto de la región. La advertencia que hicieron los delincuentes huachicoleros de no ir por combustible a Chihuahua precedió la tragedia. Coincidentemente, el mismo día de la masacre, se encontraba en Hermosillo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, lo cual por lo menos llama la atención. Otro dato muy interesante es que Landau fue socio del bufete de abogados Quinn Emanuel Urquhart y Sullivan, al que renunció justo cuando fue ratificado como embajador. Esta firma ha tenido clientes como IBM, Qualcomm y Hughes. Esta última perteneciente al complejo militar industrial. Y entre sus clientes mexicanos se encuentran Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y José Antonio Cañedo White, hijo de Guillermo Cañedo, uno de los fundadores de Televisa. Ambos, fundadores de la empresa Oro Negro, que tuvo jugosos contratos con Pemex por más de $1,500 millones, capitalizados con fondos de pensiones de Banamex y Sura. Oro Negro, sin embargo, se declaró en quiebra en junio de 2019, y Gonzalo Gil White es buscado por la Interpol en 195 países por operaciones indebidas de recursos de Oro Negro por más de $750 millones, acusado de abuso de confianza y administración fraudulenta. Y finalmente, para poner la cereza en el pastel, el exdespacho de Landau será ahora quien asuma la defensa de Genaro García Luna, jefe de la AFI con Vicente Fox y secretario de Seguridad con Felipe Calderón, acusado de nexos con el narcotráfico en las Cortes del Este del Distrito de Nueva York, y de quien además se han descubierto nexos con grupos dedicados al robo de combustible, junto con el finado Rafael Moreno Valle, dentro y fuera de Pemex. Por otro lado, la comunidad LeBaron de Chihuahua ha sido partícipe de disputas y enfrentamientos violentos con grupos de rancheros apoyados por la organización El Barzón,
desde hace 6 décadas. Lo más probable es que muchas de las tierras adquiridas por los LeBaron desde hace más de un siglo se hayan comprado de forma ilegal. Pero muy aparte de eso, en acuíferos que están en vedas desde 1957, la comunidad mormona de los LeBaron ha perforado 10 pozos en el rancho La Mojina, en el municipio de San Buenaventura, para la siembra de nogales, lo que ocasionó el descontento de pobladores del ejido vecino de Constitución, uno de los puntos más fuertes que tienen los activistas de El Barzón en el estado de Chihuahua. Los LeBaron aseguran que sus pozos son legales y que tienen permisos para explotarlos desde 2014. Sin embargo, El Barzón y la Conagua aseguran que 9 de los 10 pozos son ilegales. Según la veda, para abrir un pozo nuevo se tiene que cerrar uno viejo, pero según estimaciones de los líderes del Barzón, más de 500 pozos ilegales se han abierto en toda la región usando permisos falsos de la Comisión Nacional del Agua. Se acusa a Alex LeBaron, exdelegado de la Conagua, de haber otorgado permisos falsos, no registrados formalmente y sin seguir trámite regular, a favor de la comunidad mormona a la que pertenece, lo que conlleva un obvio conflicto de interés. El nexo de los LeBaron con el priismo y sus mafias es aún más obvio cuando observamos el supuesto activismo político de los LeBaron. Tanto Julián LeBaron como Javier Sicilia fueron financiados por la secta NXIVM, liderada por Keith Raniere, quien se encuentra en juicio en Nueva York por tráfico sexual de mujeres y asociación delictuosa para trabajos forzados. Antes de que se divulgara en medios de comunicación el lucrativo negocio que hacía Raniere con la comisión de delitos, Julián LeBaron y Javier Sicilia tuvieron acercamientos con el líder religioso en 2011. Fue la fundación In La Quech por la Paz AC de Emiliano Salinas, hijo del expresidente orejón Carlos Salinas de Gortari, quien los financió para sus actividades proselitistas, bajo el pretexto de la realización de un documental, que también patrocinó la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que viajó por todo el país en 2011 para exigir el fin de la violencia. Esta acción de Raniere y Emiliano Salinas se puede entender como la creación de un grupo de oposición controlada, para pretender oponerse al gobierno de Felipe Calderón y exigir la renuncia de Genaro García Luna, pidiendo el fin de la guerra contra el narco. Raniere habría sugerido a Julián LeBaron que la solución a la violencia se haría a través de una revolución pacífica y le aconsejó ser líder de ese movimiento. Así pues, habría financiado su manutención para convertirlo en uno de sus dirigentes. En un documento obtenido por Aristegui Noticias, Esteban González, uno de los líderes de In La Quech por la Paz AC, expresa: "Lo que estamos haciendo con Julián LeBaron es apoyarlo con sus gastos, principalmente de su familia, para que él pueda llevar a cabo la misión que encabeza. Necesita dejar de trabajar y nosotros estamos además apoyándolo económicamente para que pueda seguir con este proyecto. Estamos coacheándolo en todo momento". Según los informes del SAT, el dinero se utilizó principalmente para un documental. Sin embargo, el New York Post señala en un reportaje que los LeBaron reclutaban a mujeres jóvenes de su comunidad para trabajar como niñeras en Nueva York, bajo promesas de alejarlas de la inseguridad, para laborar en un complejo dirigido por el culto. Según una nota de Julio Hernández López en La Jornada, el hijo del orejón Salinas, Emiliano, logró tener gran influencia sobre el movimiento de Sicilia a través de Julián LeBaron. Como ejemplo de la relación estrecha está el tipo de discurso y argumentación que manejan los tres personajes. La coincidencia no es casual, pues la secta NXIVM envió un comisionado a las caravanas que se encargaba de la elaboración imperiosa de los discursos de Julián. En otra charla, Emiliano Salinas propone, al igual que Julián LeBaron, que los mexicanos no se especialicen en asumirse como víctimas y que busquen restablecer la paz en el país mediante el fortalecimiento de la sociedad civil para transformar la violencia con compasión. Este tipo de discursos tiene la finalidad de crear una oposición controlada a la guerra contra el narco, pues no habla de sus causas, de quién la financia o qué mecanismos aprovecha para beneficiar a qué grupos,
sino que pretende que la violencia es un problema de la sociedad, creado por la actitud de las personas, lo cual es una estrategia de manipulación, francamente infantil, pero pudo ser posicionada mientras existía el monopolio de los medios de comunicación. Es de hecho malévolo, primero generar una guerra contra el narco para beneficiar al complejo militar industrial de los Estados Unidos y luego generar un movimiento de paz controlado para seguir manteniendo a los mismos grupos en el poder. Como ven, son muchos los elementos que tenemos para analizar esta situación. Lo que parece que sucede es que la familia LeBaron está siendo utilizada para encabezar un movimiento impulsado desde Estados Unidos, incluyendo todos sus brazos de influencia en México, tanto oficiales como clandestinos, incluyendo medios, agencias, políticos y sicarios. Todo esto para lograr definir a los grupos del narcotráfico mexicano como terroristas. En estos casos, la ley norteamericana permite la intervención militar extraterritorial para el control de este tipo de grupos. Los sucesos pueden haber sido una trampa debido a que los grupos de narcotraficantes y huachicoleros en realidad están controlados o coaligados a grupos de poder político en decadencia, que requieren de reiniciar hostilidades y tráfico de armas para perpetuar sus negocios. Ya vimos que tenemos a la vista la mano de Carlos Salinas, supuestamente contra García Luna y Calderón. Pero cuando se hizo la marcha del 1 de diciembre contra AMLO, los LeBaron marcharon junto con sus supuestos oponentes panistas, delatándose. El protagonismo de Julián LeBaron no es casual, parece premeditado y sabemos que es financiado y asesorado por el hijo de Salinas de Gortari. El fin de todos estos grupos, por lo que se le llama el PRIAN, es continuar el saqueo de la nación, la destrucción del Estado mexicano y del tejido social, y finalmente vender el país. Los LeBaron se llenan la boca de paz mientras se encuentran fuertemente armados. Los integrantes del Barzón los llaman el Cártel de Galeana, y en la región se encuentran claramente alineados con el grupo político del PRI.